Bien, hace 6 días Elementor saca una actualización que para mí, para muchas personas más, era la última del año. Pero no, Elementor ha decidido pasar de la versión 3.25 a la 3.26, tanto en la versión gratis como en su versión Pro. Así que vamos a ver qué trae de nuevo, porque estoy seguro que esta actualización viene con muchas mejoras y quizá han agregado algunas opciones que estaban en beta, ya la hayan liberado para ser utilizada directamente ya con Elementor. Antes de todo, antes de usted hacer cualquier actualización de las dos versiones, siempre es recomendable hacer una copia de seguridad. Incluso ellos aquí no lo informan que debemos de hacer una copia de seguridad y que lo recomendable es que primero actualicemos en un entorno de prueba. ¿Qué es un entorno de prueba? Es una página que usted puede crear con un subdominio dentro de su hosting para probar los plugins antes de utilizarlo ya en un proyecto final. Siempre es recomendable la gente que pueda crearla, que sepa cómo crearla. Siempre es bueno tener un entorno de prueba para probar plugin, plantilla y todo lo relacionado a lo que conlleve a actualizaciones de su página web. Eso es lo primero. Ya después que usted ha hecho una copia de seguridad de su proyecto completo, ahí sí ya puede comenzar con lo que es el proceso de actualización. Pero en este caso vamos a ver qué trae de nuevo cada una de estas versiones. Vamos a irnos primero a lo que es Elementor, la versión gratuita, la que podemos tener sin ningún costo. Y en esta ocasión nos vamos a esta opción que dice vista de detalle. Y desde aquí nos vamos a registros y cambios. Y aquí comenzamos, vamos a actualizar, o mejor dicho, a traducir, para ver qué ha cambiado en esta actualización. Tenemos novedades con lo relacionado a las imágenes de productos sin problemas con la IA. Aparentemente parece que había un inconveniente ahí y se ha solucionado ese problema. Otra de las cosas que han cambiado es un inconveniente que había con el widget de carrusel de imágenes, y era con lo relacionado al control de la sombra de texto. Aquí nos da diferentes códigos que nos llevan a GitHub, y aquí podemos tener o saber de qué trataba esa situación, la cual ha sido corregida. También hay algunos ajustes con lo que es el widget de edición de texto. También tenemos aquí lo que son los códigos de ese inconveniente que podemos ver realmente más detalladamente que está. Hubo o existen algunos ajustes con los colores que tienen que ver cuando pasamos el mouse sobre el enlace de los widgets de la cabecera. Ahí hay ajuste, también ajuste en lo que es el widget de carrusel de imágenes con lo que es la unidad PX. También hay ajuste también relacionado con lo que es la variable de CSS. Esto existía con lo que es el espacio entre fila y columna en el contenedor. Otros ajustes es relacionado también con el widget de carrusel. Aparentemente ahí había unos fallos, porque estoy viendo que aparte de lo que hemos visto, también por aquí hay otros ajustes que se han realizado. Mejora. Vamos a ver qué tenemos mejora. Tenemos mejora en agregar compatibilidad para lo que tiene que ver con la parte de renderizado de los bloques de Gutenberg. Aparentemente esta es parte de la mejora. También ajuste, se ha eliminado lo que es la opción de elementos del widget contener. Esto es del elemento div del widget de elemento como parte del experimento de mercado optimizado. También una mejora relacionada con lo que es el CSS, lo que es la propiedad de lógica. Mejora con lo que es el navegador Safari en lo que es la versión 15.5.
ajuste de los controles de transición, de muestra de cuando establecieron los colores de fondo, más ajuste, ¿qué más? Ok, eliminaciones, correcciones de eliminaciones, de desplazamiento en lo que es la consola, soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Corrección de las imágenes con los URL también, que han sido parte de los cambios. Desplazamiento, aquí está la parte de corrección de ciertos que tiene que ver con lo que es el widget de menú. Esto es mayormente todo lo que trae, lo que es la versión gratuita de Elementor. En esta ocasión es la 3.26.0 y vamos a ver qué trae la versión Pro. Antes de pasar a esta parte de la versión Pro, quiero informarles que en esta ocasión esta actualización va a estar disponible en lo que es la página web. Es una página web que estoy trabajando, la cual ya está en línea. Ahí va a haber contenido relacionado a lo que mostramos en los videos, un poco más detallado, un paso a paso. Y en esta ocasión, en el artículo que voy a subir relacionado a esta actualización de Elementor, voy a agregar el link de descarga para que tengan esta nueva actualización de la versión Pro de Elementor, que se trata de la 3.26.1. Es la que tendrán disponible completamente gratis. Lo único que yo le pediría es que si usted no está suscrito al canal, suscríbase. Es lo único que le voy a pedir para que puedan disfrutar de esta actualización. Así que la página se la voy a mostrar ahora mismo. Vamos allá. Esta es la página, edwincepedaweb.com. Desde ahí, cuando este video salga, ya ese artículo va a estar creado de la nueva actualización y dentro del artículo van a encontrar el link para que puedan descargar esta nueva actualización. Estará disponible hasta que salga una nueva actualización. Cuando salga esa nueva actualización, ya ese link va a dejar de funcionar. Así que tengan eso bien claro. Bien. En el caso de lo que es la versión de Elementor Pro, vamos aquí para que nos lleve directamente al área. Y como pueden ver, tenemos muchos cambios. Hay algo que me acabo de dar cuenta y es que cuando me llegó la actualización fue la 3.26.0, pero ya sacaron otra actualización solucionando un problema de restauración que no funcionaba. Así que si usted fue de lo que actualizaron en su versión Pro y tienen este inconveniente, ya sabe que debió haberle llegado la actualización de la 3.26.1 porque había un error de restaurar funciones. Así que tómalo en cuenta. Novedades: compatibilidad con contenido dinámico con el Off Canva en sus plantillas. Le debo ese video de las plantillas de Off Canva. Realmente no he podido crear ese contenido. No es que se me ha olvidado, lo tengo por ahí pendiente. No sé si lo pueda grabar antes de que termine este año. Posiblemente ya sea para principios de otro, porque el contenido que va a salir en el canal de lo que queda del año ya, como quien dice, está en producción. Mayormente hay muchos videos que están en edición. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos nuevas relacionado a lo que es los anuncios para ventana emergente. También lo que es la visualización que usan los bloqueos de anuncios. Nuevas, se ha agregado la acción de enlaces recargado para página etiqueta dinámica. Ajuste de lo que es agregar el control de espacio entre puntos en el widget de carrusel. Volvemos a ver el widget de carrusel. Existen ajustes que han eliminado. Ok, esto lo vimos en lo que viene en la versión gratis. Por lo visto, lo que está de aquí en adelante de ajuste y lo vimos anteriormente en la versión gratuita. Aquí hay un ajuste del widget de Facebook también.
Solucionó una función fija, efecto de movimiento, no funcionaba cuando se ejecutaba desplazamiento estando habilitado. ¿Qué más? También la corrección de galería del widget de galería. Soluciones de formulario pasado de nuevo. Ok. Esta pensé que ya lo habían resuelto. Parece que ya lo han solucionado en esta actualización. Aquí también tenemos una solución de coordinación de visualización de disponibles sin una licencia de elementos. Ay. Para los que usan elementos sin licencia, activados, elementos flotantes. Jeje. Parece que esta parte se podía utilizar sin la licencia, pero ya, si usted no tiene la licencia, no va a poder utilizar esto. Corrección a las opciones de fondo de cuadro giratorio en el widget del Loop Creek, ok, entre otras cosas. Esas son todo lo que trae esta nueva actualización, y desde ahora le voy informando, muchachos, no se sorprenda si de estas actualizaciones en adelante puede ser que ya no se pueda seguir utilizando elementos sin tener la licencia. Así que no se sorprendan si las actualizaciones, que sé que muchos están consiguiendo, dejen de funcionar lo que es los widgets de la versión Pro. Porque en el foro de Elementos ya se está hablando de esos temas, de cómo proteger mucho más el uso de la versión Pro sin el uso de lo que es su licencia. Así que nada, muchachos, esto es todo lo que trae Elementos en su nueva actualización. Como siempre, mi recomendación: antes de actualizar, haga su copia de seguridad para que no tenga ningún inconveniente. En mi caso, yo no voy a actualizar por ahora, por lo menos en este proyecto que estoy trabajando. No voy a actualizar, voy a esperar unos días porque, por lo visto, si volvemos aquí, es posible que sigan saliendo nuevas actualizaciones. Entonces, para no estar con ese proceso de sale una, actualizar, voy a esperar unos días, por lo menos 10 días. Voy a esperar para actualizar. Como parte de lo que trae esta actualización no tiene que ver con nada de seguridad, por lo que he visto hasta el momento, no creo que sea necesario actualizar de una vez. Pero si usted de los fiebruces, de que quieren tener siempre actualizado elementos, hágalo, no hay ningún problema. Pero siempre recuerde, deben de hacer una copia de seguridad. Y si usted quiere tener esta copia de esta actualización, ya sabe que en la página que les mostré, en la página, ahí pueden encontrar en lo que es la descripción del artículo que va a salir en el momento que saque este video. Lo pueden descargar, esta actualización de la versión Pro de Elementos. Así que nada, muchachos, me voy a despedir de todos ustedes. Cualquier pregunta o duda me la dejan saber en la caja de comentarios. Como siempre, estoy atento a cada uno de ellos. Cualquier inconveniente que se le presente a la hora de actualizar, me lo dejan saber para ver cómo le ayudamos a resolver cualquier inconveniente. Y darle las gracias a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Ya casi estamos llegando a la meta de los 1000 suscriptores. Espero que o lo que queda de este mes, o ya a mitad del año que viene, el primer mes del año que viene, de enero, cumplir esa meta de los suscriptores. Así que nada, como siempre, agradecido a todos ustedes por el apoyo y nos vemos en un próximo video.